Los índices de crecimiento económico es una preocupación constante para los peruanos. Es por ello que cada mes el Instituto Peruano de Economía publica el termómetro económico, la radiografía de los indicadores y su evolución. En la edición de febrero se incluye una medición hasta el mes de noviembre, que revelaba un crecimiento de 1.7%, casi la mitad del primer semestre del 2022. Sin embargo, el panorama interno de nuestro país significa un riesgo que se ha visto reflejado en los últimos 2 meses y que ha generado la paralización de múltiples actividades económicas. Vemos como riesgo latente una posible recesión económica en algunas regiones del sur, principalmente Cusco, Puno, Madre de Dios y podría ser que también Apurímac. Para poder entender a qué nos referimos con recesión, nos referimos a 2 principales indicadores. Primero, que la actividad económica tendría 2 trimestres de crecimiento negativo. Y por otra parte, y muy relacionado a la actividad económica, cifras de menor empleo también para 2 trimestres consecutivos. Según cifras de enero, las regiones con protestas sociales registraron una tasa de inflación de aproximadamente 10.6%, 2 puntos porcentuales por encima del resto del país. Esto ha significado una ruptura en la desaceleración de la inflación que se venía registrando. La inflación en Madre de Dios alcanzó más o menos 15% de crecimiento en enero. Esa es la cifra más alta en los últimos 25 años. En general, en las regiones con protestas sociales, la inflación ha tenido un máximo en 15 años. Es decir, la inflación de enero, producto de las protestas sociales, fue más alta que la inflación del pico anterior, junio-julio, ¿no? Producto de el fenómeno global de inflación. En Madre de Dios, Cusco y Puno, más del 80% de sus productos registran una inflación superior al 10%, con una afectación directa a los hogares más vulnerables. Panorama similar alcanza a los combustibles. Nosotros hemos podido revisar cifras de Osindermin, ¿no?, para los combustibles y hemos visto cómo los precios han subido rápidamente con el cierre de las carreteras, ¿no? Lo cual ha significado una corrección, un retroceso, ¿no?, en la tendencia de la disminución de los precios de los combustibles que se había observado durante buena parte de la segunda mitad del 2022. En esa misma línea, los datos del Ministerio de Agricultura también nos indican un fuerte incremento de los precios de los alimentos, como por ejemplo tomate y zanahoria, que en el caso de Madre de Dios se multiplicaron por 6. La falta de provisión de GLP ha significado que muchos hogares hayan recurrido a otras fuentes de combustión como la leña o el carbón, a pesar de tratarse de elementos contaminantes y dañinos para la salud. Si bien estos factores afectarán el crecimiento económico del Perú, la desaceleración de nuestra economía se venía registrando en los últimos años con una mayor profundización en el 2022. Mientras que el resto de economías de América Latina después de la pandemia empieza una senda de reactivación económica bastante dinámica, no ha sucedido lo mismo en el Perú. Es probable que durante el 2022 el Perú crezca por debajo del promedio de América Latina. Eso es algo que no pasaba hace mucho tiempo. Ahora, pensando ya de manera perspectiva en el 2023, efectivamente nosotros teníamos una proyección de crecimiento de 2.1% a inicios de diciembre. Esta proyección seguramente va a registrar un ajuste negativo, probablemente más pegado al 1.9%. Esta proyección al 2023 se verá afectada por 3 razones principalmente. Por un lado, la inversión pública en el contexto de nuevos gobiernos subnacionales, el consumo privado que disminuirá ante el impacto de la inflación en la capacidad adquisitiva de los hogares y por la inversión privada, que viene de 2 trimestres en negativo, algo que no se veía en nuestro país hace décadas. ¿Esto qué va a significar para el bolsillo de los hogares? Va a significar una menor posibilidad para generar empleos de calidad y por lo tanto para obtener mejores salarios. Hay un riesgo adicional sobre el cual es importante rescatar. Buena parte del crecimiento del 2023, nosotros que calculamos que hasta 1/3 del crecimiento del 2023 va a depender del impulso del proyecto minero Quellaveco. Ahora, si bien esto es un impulso, es una oportunidad, también puede ser un riesgo en la medida en que
no sepamos atender y resolver oportunamente conflictos sociales. Y es que los conflictos sociales no solo han paralizado proyectos de inversión, sino los de producción, por lo que urge volver a la estabilidad social para no poner en riesgo las actividades que garantizan el impulso a la economía. A esto se suma que el 2023 será un año electoral y como tal, un año de incertidumbre para las inversiones. Pese a todo, los especialistas confían en el potencial de nuestro país para revertir estos pronósticos. El panorama no es del todo negativo. Tenemos el potencial, tenemos los proyectos. Una vez que logremos resolver el clima de conflictividad política y lograr una pacificación que nos permita reactivar sectores como turismo, minería, transportes, etcétera, tenemos los mecanismos suficientes, el potencial necesario para poder volver a crecer a buenas tasas de crecimiento que nos permitan volver a conceder la clase media, que nos permitan volver a reducir la pobreza y seguir en la senda de la reducción de la desigualdad.